Hola amigos, me da mucho gusto volver a saludarlos aquí desde La Historia en el Lavadero, donde contamos el chisme sabroso de la historia. Gracias por sus likes, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para recibir el aviso de una nueva emisión. Pues ahora estamos con un formato más corto, a manera de cápsula, para concentrarnos en lo importante. Agradezco los últimos saludos de nuestros Intelifans, de Annie Landa, de Verónica Hernández, de Marta Maqueo, Remedios Moreno, Maestro Mo, muchas gracias, Reddit, DX, Ángeles Guizar y a todos muchas gracias por su preferencia. El tema de hoy es ¿la primera revolución mundial o la guerra mexicana? A ver, ayer se conmemoraron 111 años de la Revolución Mexicana y ¿cuántas veces hemos escuchado que la dictadura de Porfirio Díaz y la represión fueron las causas de la revolución? Muchísimas veces. ¿Pero qué creen? Para variar, la historia oficial nos volvió a engañar. No quiero decir que don Porfirio fuera un santo. Es verdad que se eternizó en el poder y aplicó una mano dura que se pasaba de violenta. Pero esas no fueron todas las causas de la revolución. En este mismo programa ya contamos que Emiliano Zapata estuvo en un diálogo civilizado con Porfirio Díaz. Pero en la vida real, las causas de la Revolución Mexicana están más vinculadas a la Primera Guerra Mundial que a las reivindicaciones sociales obviamente de la población mexicana. Y aquí les cuento la verdadera historia. Resulta que la Primera Guerra Mundial ya era inminente desde la segunda mitad del siglo XIX. Solo hacía falta un pretexto como el que ocurrió en 1914. Pero la expansión alemana y las pretensiones de los imperios ruso, austrohúngaro, otomano, persa, francés, italiano y especialmente el británico apuntaban al borde de la guerra. La creciente Alemania ya estaba utilizando los derivados del petróleo para movilizar su maquinaria muchísimo antes de que los británicos hallaran los grandes yacimientos de petróleo en el Mar del Norte. De hecho, los británicos dependían más del carbón, que no era tan eficiente como el petróleo. Por eso iban rezagados con respecto a Alemania y sabían que si Alemania y su tecnología llegaban al Mar del Norte, la guerra sería inminente. Así que los británicos debían tener petróleo para impedir el expansionismo alemán, tener una buena flota naval. Y como no se halló petróleo en ninguna de las colonias británicas, había que buscarlo en otra parte. Y esa otra parte era México. Así que un joven de entonces 34 años llamado Winston Churchill, ¿sí?, el mismo que fue el gran héroe de la Segunda Guerra Mundial, pues a inicios del siglo XX sugirió que los británicos invirtieran en México para explotar el petróleo, cuando los estadounidenses ya habían invertido en México. Entonces, la empresa británica Samuel Pearson and Sons, propiedad de Sir Whitman Pearson, Lord de Cowdray, el mismo que creó el hospital ABC, que por cierto significa American British Cowdray Hospital, hizo socio de su empresa nada más y nada menos que a Porfirio Díaz para poder explotar el petróleo en Veracruz y en un lugar que les va a sonar un poquito familiar, Dos Bocas. Pero también se construyó la empresa Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, que habilitaría los puertos de Salina Cruz a Coatzacoalcos para agilizar el comercio mundial entre Asia, América y Europa. Todo pintaba muy bien, excepto que esas inversiones incomodaban a los estadounidenses, especialmente a los de la familia Rockefeller. El tren de Tehuantepec de 1907 le creaba una competencia indeseable al proyecto del Canal de Panamá, que los estadounidenses estaban construyendo, y entonces los inversionistas estadounidenses dejaron de querer a Porfirio Díaz y para cuando se dio la reunión entre los presidentes William Taft y Porfirio Díaz el 17 de octubre de 1909 en El Paso, Texas, los estadounidenses hicieron 3 exigencias bien concretas. Primera, instalar una base naval estadounidense, por supuesto, en la Bahía de Magdalena, península de Baja California, mediante la compra oficial de ese territorio que Benito Juárez andaba vendiendo desde 1861. Sí, Benito Juárez hacía trato con los gringos para vender territorio mexicano y eso no nos lo dice la historia. Segunda,
la suspensión de las obras del tren de Tehuantepec y los tratos petroleros con Whitman Pearson para que no se le hiciera competencia al Canal de Panamá que estaba en construcción. Y 3, que México no obstaculizara las pretensiones estadounidenses con Nicaragua para tener presencia en Centroamérica. Porfirio Díaz consideraba que esas exigencias atentaban contra la soberanía mexicana y se le hizo muy fácil decirle a los gringos que no. La reacción estadounidense fue simple. Un hombre llamado Sherburne Gillette Hopkins se acercó a Gustavo Madero, hermano de Francisco I. Madero, para ofrecerle $1.000.000 para organizar el derrocamiento de Porfirio Díaz. Hopkins era un agente de Rockefeller, el afectado por las inversiones de Whitman Pearson y que tenía el apoyo del presidente William Taft y de una persona de triste memoria en la historia de México, Henry Lane Wilson. Total, que el recibo por la transacción del $1.000.000 para derrocar a Porfirio Díaz que se entregó a cambio llevaba el nombre de Revolución Mexicana. Por eso Madero organizó la revolución contra Díaz desde Estados Unidos y su bastión era Ciudad Juárez, la ciudad en que fueron vencidos los federales de Porfirio Díaz, derrota que terminó con la renuncia de don Porfirio el 25 de mayo de 1911. El acuerdo consistía en quitar a Díaz del poder, poner a Francisco León de la Barra como presidente interino y que Francisco I. Madero ganara las elecciones para la presidencia de México. Y así ocurrió. El problema es que Madero solo llegó a ocupar la silla del poder y no hizo nada. Ni restituyó a los estadounidenses por los agravios de Díaz, ni le cumplió a Zapata ni a Pascual Orozco, y entonces el ya embajador Henry Lane Wilson advirtió al presidente Taft que todo había salido mal y que era necesario invadir México. A la postre, el embajador Wilson terminó operando para quitar a Madero y apoyar a Victoriano Huerta en el golpe de Estado de 1913. Y cuando Huerta se hizo del poder, se complicaron las cosas, porque los que se acercaron tanto a Huerta como después a Carranza fueron los alemanes para acaparar la producción petrolera de México frente a la Primera Guerra Mundial que ya estaba estallando. ¿Qué tal? Sucede que esa historia no la conocemos porque el caudillo triunfante de la Revolución, Álvaro Obregón, para tener el reconocimiento de Estados Unidos, no solo estuvo de acuerdo con los famosos tratados de Bucareli que devolvían el petróleo a los estadounidenses, sino que reescribió lo que ahora conocemos como la historia oficial y que todos damos por cierta cuando en realidad es una gran mentira. Como verán, pese a que si Porfirio Díaz sí estaba al frente de una dictadura y aplicaba represión sin contrapesos, en realidad esas no fueron las causas de la Revolución Mexicana, sino los intereses de las potencias para apoderarse del petróleo mexicano ante la inminencia de la Primera Guerra Mundial. Les apuesto que no se sabían esa. Y si quieren saber más de esta historia, les recomiendo que busquen la obra de los historiadores Juan Miguel Zunzunegui, Leopoldo Mendívil y Pedro José Fernández en un libro que se llama México a tres bandas. ¿Pero qué creen? Ya se nos acabó el detergente y con él nuestro video. Si les gustó, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Mientras tanto, yo les deseo un excelente día y nos vemos aquí para un nuevo chisme en La Historia en el Lavadero. Adiós.